Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast que se llama Parchando un Rato. Les doy la bienvenida, mi nombre es Mateo y el día de hoy me encuentro aquí con dos personajes. Me encuentro acá con... De Nico Gam. Y también me encuentro aquí a mi izquierda Con Carlitos. con Carlitos. Y bueno, sean todos bienvenidos a este primer capítulo. Vamos a estar aquí parchando un rato, vamos a estar aquí parchados y estamos aquí todos reunidos en el día de hoy porque queremos, como les dije, vamos a parcharnos un rato, vamos a hablar, vamos a debatir un poquito sobre temas polémicos, hablar de cositas. Y esta semana me surgía como una pregunta porque pues no sé cómo les fue esta semana. Yo esta semana pues empecé la semana un poquito bajito, pero ya como que iba pasando la semana y... Semana dura. Sí, Semana dura, semana complicada. Un Sí. poquito altibajos. altibajos. Sí, parecía que íbamos así y después pa' De hecho, abajo. no sé sí. por qué, pero 2023 está duro. Está duro. Empezó fuerte. O sea, creyendo la verdad, yo pensé, yo inicié, yo dije el 31. Y no, 2023 voy con toda, no voy a dejar que nada. Las me metas del amargue. año. Hicimos, para los que no saben, hicimos hasta una lista de Hicimos metas. la lista, yo también estaba mirando eso esta semana. Y yo estaba mirando la lista de metas y creo que voy a una. Pero Yo que- también voy ¿Una que una. la has cumplido o la has tachado? No, una que estoy trabajando en ello. Ni siquiera es como decir que la cumplí, no, que estoy trabajando en ello. Porque a las demás, Sí. muy grave. Y estamos ya... Estamos ya- Este no es número 4, es marzo, ¿no? No, Número 3, tres. marzo. Marzo es Marzo 3. es 3. Oh, error. Sí, 4 es abril. Antes de abril. Ya. Claro. No le olvide. Pero igual, claro, todos terminamos el año 2022, que fue difícil. Dijimos, listo, 23, te esperamos. Es que es ¿Y enero? complicado. ¡Pah! No, enero. ¿Estás diciendo que no lo esperamos, sino que él nos esperó a nosotros? Algo así. Algo así. Algo así. Oh, O sea, ok. nosotros Algo veníamos así. llegando y ya se estaba Barras, volviendo. barras. Y, como les decía, esta semana me surgían pues varias preguntas, porque como ustedes los decían, era como de altibajos, de un día estar bien, otro día estar mal. Y me lleva a cuestionarme eso, es que, no sé ustedes qué crean. ¿Ustedes creen que uno nace cristiano o uno se hace cristiano? Porque pues conozco varias historias, conozco varias personas y podemos decir que a lo mejor una persona, digamos, no, esa persona es cristiana desde que nació. Ujú. O también hemos visto casos que crecen y se hacen cristianos. Buena El pregunta. ejemplo tuyo, cuando uno, o sea, cuando uno dice tú, ¿sí? Que eres, digamos, de padres ya engendrados cristianos, prácticamente fue como tu enseñanza desde que eras bebé. Exacto. Uno dice tú eres cristiano de cuna. De cuna. Ajá. De Pero no cuna. es así. O sea, esa es mi pregunta. Pero no es así. Ah, sí, Creo que quiero ponerla sobre la mesa para que lo haremos acá. También ustedes pueden dejarlo en los comentarios. Hablen claro, ¿Un hablen cristiano claro. nace cristiano o se hace cristiano? Bueno, el punto que tocó Nico es como que tú naciste en cuna cristiana, ¿no? Entonces todo depende de la ideología de tu familia o del entorno de tus familiares, amigos. Y es ahí donde, porque cuando tú naces obviamente no tienes el sentido de poder pensar, de poder elegir. Y obviamente tú vas a irte en los pasos que van tus papás, tus hermanos. Si ellos van a la iglesia, tú vas a ir a la iglesia. Pero es ahí cuando tú tienes que crecer en algún momento y ya tienes el sentido común para poder elegir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Claro. Entonces, hay una parte en la Biblia que Nicodemo le dice a Jesús, Padre, ¿cómo puede nacer una persona siendo viejo? Y, o sea, Jesús le dice, esto se trata de nacer en espíritu. Y, o sea, esto es de decisión de nosotros. So, podemos decir que tu opinión es se hace. Y para mí se hace. Se hace. Sí. La tuya. Aunque como tú lo dijiste, yo nací cristiano, entre comillas, Sí. yo también creo que se hace. Porque como lo decía Carlitos, o sea, la infancia de cualquier persona, de hecho hay un psicólogo científico que dice de que... psicólogo ahora. Uh, Vamos. Dice que la persona adulta es simplemente el resultado de dónde creció, con las personas que se relacionó cuando crecía
y los principios que aprendió cuando crecía. Uf. Te creo la de los principios, porque yo creo que una persona como tal siempre va a tener los principios que le enseñaron en casa o los que aprendió. Claro, pero es igual, por más que te eduquen bien en tu casa, digamos, si tú creciste, no sé, a lo mejor estudiaste en un colegio que se veían cosas difíciles, todo eso hace parte de tu entorno. Y por más que de lo que te enseñen en casa, vas a aprender también cosas en el entorno exterior, donde obviamente, estás. en Ajá. calle, ¿no? Fuera de casa. Pero en cierto modo, sí, sí te la doy, te la doy. Sí, pero sí es, o sea, lo que se enseña en casa es bastante importante. Sí, claro. Entonces yo también creo que se hace, aunque es bien importante la labor que se haga desde casa. Entonces, porque la misma Biblia lo dice, educa al niño, o sea, educa al niño cuando es pequeño, Sí. para que cuando crezca no se aparte. Ujú. Claro. Entonces, a lo mejor no diría que nace, sino que los padres hacen que nazca cristiano. Le ponen como el significado, la religión, ¿no? Exacto. Entonces le dicen, no, mi hijo es cristiano porque va conmigo a una iglesia cristiana. Ajá. Pero Pero cuando crece, en realidad, sí, de hecho cuando crece sí, porque tenemos un vivo ejemplo de un reggaetonero. ¿Quién es? Jay Wheeler, Jay Jay Wheeler. Willis, Jay Wheeler. que el papá son Pastores. ¿qué? Son pastores Katy Perry. cristianos. Katy Perry. ¿Oh, Katy sí? Perry también. Katy Perry. No, esa no la sabía. Sí. Pero entonces ese es el vivo ejemplo de que cuna cristiana, o sea, siempre fue a la iglesia, pero digámoslo así, a lo mejor es cristiano, ¿no? No sé si sea cristiano, o a lo mejor no sé si siga porque ahí sí divareo, no sé Oye, si siga como la religión como tal, pero su contenido es muy... No estoy muy- seguro. Esa parte de lo que- Exacto, sí, esa claro. parte de lo que... Hasta donde dice no, pero igual mantiene una relación muy estrecha con sus padres. Eso sí. Que Eso también las personas se han ido en contra de sus padres porque él cuenta en una entrevista que su madre una vez compartió una de sus canciones en su perfil de Facebook y se le fueron encima. Yo vi eso, yo vi eso. ¿Cómo es sí, posible me que acuerdo, ahora la pastora esté compartiendo música secular y Sí. esto y lo otro? Pero es un nene, es un nene. Exacto, ella lo que Claro, estaba haciendo es... su hijo, tiene que Exacto. apoyarlo. Ajá. Es el amor de madre. Pero ahí es donde lo que yo digo, aunque viene de cuna de cristiana, uno no, o nada sea, le impide apartarse. nada le impide apartarse, nada le impide como alejarse. Y al revés, muchas veces pasa que los papás hostigan tanto al hijo que termina casi odiando la iglesia porque se Claro. aburren, ¿no? Pero es más, yo también digo lo mismo. Se hace. Se hace porque desde que tú eres niño, listo, tú vas. Pero tú no tienes en tu corazón o en tu mente o la convicción de haber aceptado a Cristo. Ahí es cuando tú aceptas a Cristo, ahí es cuando tú dices, ya soy cristiano, porque llevo a Cristo y el Espíritu Santo en mi corazón, Exacto. ¿no? Y ahí es donde tú con tus convicciones y con tu mentalidad y las ganas de seguir a Cristo, es donde tú dices, sí, soy cristiano y me voy en base a ello. Porque ¿cómo vas a decir soy cristiano si no lees la Biblia, no vas a... Bueno, relativamente no tienes una relación cercana con Cristo? Eso no puede ser. Claro. No estás en el espíritu. O sea, si no buscas a Dios, no estás en el espíritu. Estás en Exacto. carne. Eso sí, Estás porque en carne. ahí de hecho en la historia de Nicodemo, si mal no estoy, en Juan 3, del 1 al 8 es la historia. Sí, creo que sí es. Que dice, el que nace en la carne es carne No es el espíritu. y el que nace en el espíritu es espíritu. Pero- Entonces ahí es donde... Es donde estudiar, creo que lo dijo Carlito, lo que preguntaba Nicodemo. Ajá. O sea, ¿Cómo hace uno? si ya... Ya está viejo. O sea, Exacto, no puedo... claro. Como en la Biblia dice específicamente, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, es imposible. O sea, físicamente es imposible, ¿no? No. O sea, es Si imposible. tú no sabes, un bebé, ¿cómo se dice que un bebé es cristiano? Exacto. Claro. ¿Qué tal cuando crezca sea metalero? Saludos para los metaleros. Sí, Sale sí. metacho ahí. Dios los ama. No, sí, siempre. Pero, usualmente el que le gusta ese tipo de música no Exacto, sí. sigue. No sigue. Pero sí no es por lo mismo, seguidor. porque o sea, ¿Hay metal cristiano? más... Bueno, Ey, hay metal cristiano. hay metal cristiano. Pero yo creo que es un tema ¿Hay que una podríamos ferretería hablar cristiana? en otro capítulo. Hay de todo cristiano, hay de todo. Pero es igual, más que la música en sí,
en ese parte, es, digamos, lo que les decía, el entorno, porque uno no se va a poner a escuchar metal en un devocional en la Bastante iglesia. importante, bastante. Exacto. El entorno es bastante El importante. entorno siempre. influye bastante, más que la misma acción de escuchar metal, digamos. Ajá, eso es verdad. Pero volviendo a la pregunta que hacía Carlitos, o sea, ¿cómo se puede volver a nacer cuando ya has nacido, digamos? Creo que es Entonces, ya más que todo espiritual. O sea, ya es cuando aceptas que, o sea, cuando aceptas que tu mundo detrás de ti, o sea, el mundo que has recorrido a tu cierta edad, ya es como que fiestas, alcohol, mal vocabulario. Tú aceptas que eso está mal Claro. y ya es como que encuentras tu cercanía con Dios, aceptas a Dios, crees que Dios es tu Padre y empiezas a cambiar toda tu rutina, empiezas con una nueva persona y es ahí donde eres alguien nuevo en el espíritu. exacto. De Porque no es hecho, nacer de nuevo físicamente, o sea, Claro. lo está usando como una metáfora para... Sí, O sea, el significado de nacer de nuevo no es, como lo preguntaba Nicodemo, volver a meterse en el vientre de la madre y volver a nacer. puede ser más que todo decirlo no, sino revivir. Exacto. No, revivir. otra Avivar. vez. Exacto. Que avivar es traer vida a lo que estaba muerto. Porque literalmente el fuego está. Tú estás también. Muchas veces uno tiene a Dios en su corazón o uno lo tiene presente. Pero cuando uno toma la convicción, ya es uno dice, ahora sí, reviví de nuevo de la persona que era antes, de mi yo pasado, de mi yo anterior. Y ahora soy una nueva persona en Cristo. Exacto. Es más que todo eso. Sí, claro. De hecho, podemos decir que yo soy el vivo ejemplo de eso. Exactamente. De ser una nueva criatura, ¿cierto? Ujú. Porque, pues, como tú lo comentabas, yo crecí toda mi vida en una cuna cristiana, mis papás cristianos toda la vida. Y conociendo un poquito de tu historia también, para que lo conozca un poquito más la gente, cuéntanos un poquito de tu pasado, o sea, como, Ok, ¿qué ok. hiciste o qué te trajo a estar aquí el día de hoy? Pues a ver, ¿cómo decirlo? Ha sido un proceso largo, aunque pues Difícil. tengo, ¿qué? 22 añitos. Bien 22 vividos, añitos. gracias a Dios. Un bebé. Un bebecito. ¿los disfruto? Al máximo, vamos a decirlo. No, digámoslo que yo pues nací en cuna católica, ¿no? Católica, ok. Yo fui bautizado, hice primera comunión y hice confirmación. Y... Sí, señor, yo soy con Uy. todos los papeles. Yo y todo lo tengo pegado. No, mentira. De hecho, esos papeles no sé qué se hicieron. Yo tengo una pregunta porque, ¿sabe? Yo siempre he tenido esa pregunta, y es que para las personas católicas, si alguien nos ve, ¿a qué sabe la hostia? No sé que es una pregunta boba, ¿No la has probado nunca? nunca la he probado. Yo sí la he probado. Men, es raro. Sabe a pan seco. ¿A pan? ¿Sabe como un pan? Pero Sabe como tiene un polvito, o sea, tiene un polvito y es como que le da el sazón. Pero, y así, Sazón Maggi. Sí. No, la hostia con sazón Maggi. Le da un sazón. la No hostia sé. con ahogado. Pasaba algo en mi Ey, iglesia. Eso es por allá. En la Pasaba algo en mi iglesia que eran muchos que se acercaban a recibir la hostia y ya por último como que las empezaban a partir. Sí, sí. Empezaban a partir. Sí, porque yo estoy Dios, pero es que no sé si es la tradición, pero yo estoy Dios como que el padre como que también come y les da, o cómo es de eso. hecho, yo era fan de eso, porque cuando yo iba a la iglesia católica, ok, eso comienza con el padre, ¿sí? El padre comienza cura, así, no sé cómo una llama. hostia así de grande, Ok. y esa misma, él no se la come, sino la parte en pedacitos, y aún así los Los otros, primeros que llegan, ¿no? los primeros que llegan, el padre les da de esa. Y yo cuando era ok. pequeño, yo hacía la fila de primero porque yo pensé que si me comía esa hostia era más santificado que los otros. Claro, está bendecida por el padre. Claro, porque estaba bendecida por el padre, era más grande, no sé, tenía más poder. Uy, decía. ahora tengo otra pregunta para ti. A ver. ¿Bebiste agua bendita? No ¿Eso la se toma? bebí. Pero no. eso no se toma, Ah, no, ¿sí? mentira, sí. Sí, yo una vez. Porque mi mamá era fan de que íbamos a la iglesia, a la misa, y ella siempre compraba sus aguas para que el padre se la bendijera, parce. Y mamá me regañaba porque yo me tomaba esa vaina. ¿Me tomar agua bendita? Mamá, tenía mucha sed. ¿Qué hago? No había nada, no había... Caminabas en el aire después, me Uf, imagino. no, no, mentira. De hecho, esas aguas van a creer, pero esa agua sabía ir raro. Porque ¿Sí? mamá tenía esas aguas guardadas meses, cucho. Oye, ¿el agua se deteriora? A mí no sé, pero yo Sí, creo que de tanto, Sí, de sí, tanto el tenerla agua así... se puede dañar. ¿En serio? Ah, Eso de no lo hecho, sabía. Hay un Sabía estudio horrible. que en un estudio me gustan los estudios científicos. Usted Sí. está por mal camino. Hay un mucho. estudio
que entra también un poquito de lo que las palabras tienen poder, que yo creo que en algún momento lo hablaremos. Hay un estudio donde un científico guardó como estos copitos de hielo y a uno todos los días le traía como palabras, like encouragement, como tú puedes, eres bonita, vas a crecer, vas a ser el mejor copito de hielo y tal. Y a otros solo lo empezaban a tratar mal. Y el agua anatómicamente con las palabras cambió. ¿En serio? ¿En serio? Cambia. Entonces el agua bendita sí es bendita. Ah, uno no No sabe. sé, pero de que cambia, y usted lo Cambia. dice, el sabor cambia. Entonces, No, de- es que sí algo cambia, pero tiene que yo cambiar. decía que cambiaba era porque, men, esa agua estaba Guardada. un mes, Claro. 2 meses guardada. La de Semana literalmente Santa ahí. estaba soleada. No, y la dejaban en una ventana. Eso, lluvia, o sea, eso recibía de todo. Pero bueno, en sí, esa fue mi infancia, ¿no? Ajá. Después, obviamente, yo no seguía mucho a Cristo, ¿no? No seguía eso, no leía la Biblia siquiera, ¿no? Digamos que era más como por imposición. Por imposición o por religión. Todos los domingos ir a misa. O sea, ya más, Pues- más costumbre, digamos, más que religión, Exacto. costumbre. Sí, ya se sabía que los domingos en mi casa sí o sí tocaba ir a la iglesia. Entonces íbamos para allá, pero ya como que cuando ya cumplí la mayoría de edad en mi país, pues, empiezan las malas influencias, empieza, vamos a bailar, vamos a reuniones, tomar y toda la cosa. Y esa fue mi vida hasta cuando llegué acá, que se vuelve peor, ¿no? Porque, pues, independizarse, Claro. salirse de la casa. Yo no había nadie a quien rendirle cuentas. Ya no hay nadie que me diga, no puedes ir, hijo, eso está bien, hijo, está mal, porque pues de por sí yo trabajo para mis cosas y Claro. trabajaba ahí. O sea, yo era dueño de mi propio dinero y de mi propio tiempo y de mi propio espacio, entonces eran fiestas y fiestas. Hasta que pues tuve encuentro con Dios y fue heavy. Dios, yo digo que mi testimonio fue, Dios me sacó. Claro. Ok. Me sacó porque estaba en un momento de mi vida en que ya iba tanto a fiestas que ya ni siquiera me entraba una botella de cerveza. No. Y tenía esos amigos que, digámoslo, no eran amigos malos, sino que querían compartir conmigo, ¿no? Entonces era la recocha, era como el ambiente. Entonces me decían, tómese una. Y yo como que, ok, le voy a recibir una. Pero, un sorbito no me entraba. No me entraba. Ya ir a fiestas no era lo mismo, ya me cansaba. Tomaba Veía- antes. ¿Ya? ¿Qué? Había tomado mucha agua antes. Ah, sí, el agua bendita ya me sacó la cerveza. La escupió. Entonces, sí, no. Pasó así. Y ya después yo decía, me entró una vez como por decirles y buscar iglesias. Mi papá, pues obviamente mi papá sí es cristiano, mi madre no. Ok. Entonces mi papá sí me tenía ese limbo, ¿no? Hijo, ¿y qué? ¿Buscó iglesia? ¿Qué va a hacer? ¿Ha ido a alguna iglesia? ¿Ha mirado? Toda la cosa, siempre, siempre. En ese proceso en que yo solamente era solo fiestas, mi papá siempre. Y ya cuando cosas de Dios emparejó, mi papá fue gran ayuda. Él me ayudó a buscar una iglesia, encontré iglesia y pues hasta el día de hoy aquí es donde estamos. No me arrepiento de nada. Wow. Me encanta tu historia. Tú lo Sí. sabes, me encanta. ¿Quién? ¿La historia o yo? O sea, que tu historia fue como Barras. salir a vivir, o sea, hasta crecer en una familia católica por imposición, costumbre, Claro. y ya crecer y Alejarse. alejarte y hacer lo que quisieras, literal. Literal, porque en sí, en ese proceso de que cuando yo me alejé, yo no iba a iglesias. No iba, y pues el que no sabe, aquí es muy diferente a, pues en mi país, yo soy de Colombia, entonces iglesias por doquier y pues mis costumbres. En cambio aquí en Estados Unidos es un poquito más difícil y no es lo mismo. Todo muy lejos. La Eucaristía, porque se llama así, la Ajá. Eucaristía en mi país es muy diferente a la de acá. Exacto. Y nunca me acoplé. Entonces yo dejé de ir. Yo dejé de ir y al revés, me alejé mucho más de Dios. Obviamente en los momentos difíciles, ahí sí, Diosito, hola, ¿cómo estás? Estoy yo de nuevo. Hola, ¿te acordás de mí? Algo así. Fue más o menos así. Pero Wow. me di cuenta que el verdadero amor y lo que sí me llenaba era Cristo, ¿no? Era Dios en mí. Y yo decía, no, yo estoy haciendo las cosas mal. Cuando pues entré a la iglesia y me fueron guiando porque literal primerizo en todo. Ni Biblia tenía. Wow. Mucho no tenía Biblia. Entonces me acuerdo mucho una vez con unos amigos, es que guerra de versículos, ¿me? Así que el que lo busque más rápido. Nico, ¿y tú? Y yo así, Uy. uy, no, sigan, dálenlo usted. Men, no había leído ni un versículo. ¿Y ahora te sientes capaz para otra guerra de versículos?
sea, Está ahorita difícil. decimos, saquen sus Estoy Biblias. bien, estoy bien, Ok. estoy bien, ya no estoy Yo vine tan mal. preparado. Ay, no, no. ¿Sabe qué? Soy nuevo. Soy turista. Explorando la vida. Pero sí, más o menos así. Ahora, mi pregunta es, aquí es donde viene, pues, lo controversial. Es más que todo, si tú estás en el mundo, ¿puedes volver a ser salvo? ¿Puedes ser salvo? Si tienes una vida de, de parranda, fiestas, o que como que no te lleva o que no le agrada a Dios, ¿puedes ser salvo? Esa fue mi pregunta cuando yo inicié. Claro. Porque, claro, yo iba a la iglesia y yo decía, toda esta gente se ve que no rompió un plato. No, yo el fin de semana estaba rompiendo toda la vacía. Literal. ¿Se puede ser salvo? La respuesta es sí. ¿Sí? Sí, la respuesta es sí. Te escuchamos. Porque ustedes conocen la historia cuando crucificaron a Jesús. Claro. Sí. O sea, en el último momento. Ujú. Uno de los dos que estaban a la, Los a la dos parte ladrones. Sí, de los los dos dos ladrones. ladrones. El de la derecha fue, ¿no? Pues la posición dice el depende, la posición depende donde tú lo mires. Ladrón es ladrón. No, gente. El ladrón se juzga por su condición. ey, cuidado. Se salvó. Sí, o sea, es como cuando cuando está la jugada sí. al último minuto, o sea, Sí, en el- exacto. en El el gol de oro. 99 más Eso fue 2. gol de oro. Sí, o sea, es un Ramos en la Champions. Le dicen Real Madrid a ese ladrón. Bueno. Sí. Para los que están del Real Madrid, discúlpenos, A la Madrid. Barça es mejor. ¿Qué? No. No. Entonces, No, entonces en el último momento él se arrepintió. Ok. Se arrepintió. Y le dijo a Jesús, tú entras, o sea. Y el otro quedó como, el ego del otro era como que hasta se estaba burlando. Ese brother se Exacto. fue directito a donde se tenía que ir. Sí, ya tenía boleto. Ya sí. Sí, o sea, él lo metieron en primera clase. Era Mm. fila número 1. Eso sí. Y lo curioso que es uno tener corazón dispuesto y mente atenta y oído, porque pensar de que uno de los ladrones, Exacto. Ambos tuvieron la oportunidad. ambos tuvieron la oportunidad de salvarse, de ser salvos. Solo uno fue capaz de decir y reconocer. Claro, a tomar Cristo. la posición. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces Dios nos está llamando y nos está tocando la puerta, nos está diciendo, hey, hijo. No, a veces no, porque en Apocalipsis lo dice. Dios está tocando a la puerta y llama. Claro, Nosotros pero cuando le queremos abrir. Eso sí, pero Todo depende de nosotros. la verdad. siempre va a estar, pero hay ocasiones, que Dios está ahí. Claro, digamos, como momentos especiales. Momentos en los que, pero tú no escuchas. Claro. Y es donde uno dice, en el vivo ejemplo de la historia de la crucifixión de Jesús, ahí está, uno de los dos no se salvó por no tener la disposición, por muchas veces el ego, de no, la iglesia, no, ¿qué me van a decir? O eso no es para mí. Porque yo decía eso, esto no es para mí. ¿Sí? Vengo de una vida, pues, digámoslo así, como de pecados, ¿qué me va a salvar yo de todo lo que he hecho? Porque siempre he alcanzado a vivir algo. Entonces, uno decía como, ¿será que sí me salvo? ¿Será que Dios sí me perdona? ¿Cómo tendrás los créditos? Mm, Tendrás que- Tengo un récord ahí grande. Mi hoja de vida es extensa. Saca un No, libro. no termina. Libro en mayo del 24. Sí, así. No, pero sí, más que todo. ¿Y tú? ¿Sí o Yo no? sí creo que se puede ser salvo después de vivir una vida en pecado. Porque a lo mejor muchas veces yo creo que nosotros mismos somos los que nos ponemos como en el ladrón en la cruz. Las trabas. Exacto. Sí. No, es que esta semana hice esto y por eso Dios no me va a escuchar. Entonces no oro. Ah, ¿Sí? Esta Pasa. semana Pasa. me tomé una cerveza y entonces por eso el domingo no voy a la iglesia porque me siento culpable. eso sí es verdad. Sí. Eso es súper mal. Eso sí, o sea, dices que... Otra preguntica. Claro. Otra preguntica. Si tú pecas, ¿qué es lo que debería hacer? ¿No? ¿Qué es lo que Sí. debería hacer? Ok. Exacto. Porque si pecas y te alejas, o sea, el pecado de todas maneras va a ser el mismo pecado. Ujú. Digamos, no sé, va a ser una mentira, pongamos algo simple, una mentira. Tú mentiste y de ahí, no, me siento como un mentiroso, soy Pinocho. Sí. Y entonces
me alejo de la iglesia por esa mentira. El remordimiento, ¿no? De que Pero hiciste solo algo mal por y- esa mentira, pongámoslo Ok. en este caso. Pero si por esa mentira tú mientes, te arrepientes, por la misma mentira, estás alcanzando el perdón y la gracia de Dios, la misericordia. Sí. Pero por esa misma mentira, si te alejas, podrías am, no ser salvo en ese Y a la momento. final somos humanos. Sí, No, no, hay que reconocer que somos humanos. Y Y, también- que a la final, ¿no? ¿Qué? la gravedad del pecado, o sea, pecado pequeño, pecado grande, es No, es el pecado mismo. por igual. Pecado es pecado. o sea, no importa. Obviamente, si solo no, que- no nos vamos a excusar de que matar a una persona es igual a decir la mamá, no sé, o a tu novia que estás linda, ¿no? ¿Estás linda? O sea, sí hay diferencias, pero pecado es pecado. Sí o sí el pecado es pecado. Porque se pueden acobijar en eso, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es la diferencia? Digamos, tenemos la mentira como un pecado chiquito, digamos. pero puede ser Porque- más grande. Porque lo normalizamos y lo hacemos más seguido. Claro. ¿Sí? Siempre hay que tratar de, no sé, en lo máximo ser honestos. Igual, digamos, si usted mira entrevistas de los serial killers, los asesinos en serie, todo esto, para ellos matar es como para nosotros hablar de mentir. Sí, Es algo normal. eso sí. Tenemos que, más bien deberíamos como planificar de que no, nada No pecar, mentiras. ya. No, no peque, Simple. no peque. Simple. ¿Por qué pecas? ¿Por qué? ¿Por qué dices mentiras? Está fea. Está fea, dígale que está fea. ¿Tú llegaste a ese punto de arrepentirte? ¿Cómo conociste a Dios? Yo lo conocí a los 9 años. A los 9. Yo como tú también crecí en una familia católica. Mis papás no están juntos, pero los dos en ese entonces iban a iglesia católica. A la Y- Eucaristía. Sí, yo como tú... Dominical. Ya, sí, sí, sí. A la catequesis. ¡Ay, sí! Eso me también puede hacerlo, ¿no? acuerdo. Sí. No, espera. Es que yo me bauticé, hice la primera comunión, pero no llegué a la confirmación. O sea, dale gracias a Dios que no. Eso es memorizar rezos, hermano. Eso es que como un curso. Es como reconfirmar. Yo no Por sé. eso, pero reconfirmación para de hacer la tu- confirmación yo tengo que hacer como Es como un curso, Cucho. Igual que la primera comunión. Lo No mismo sabía que la también. primera comunión. Ok, vale. Solamente que ya ahí estás como te tienes que aprender. O sea, como yo lo vi, era que te tenías que aprender aún más oraciones. Sí, Oh, eran otro grado. sí. Que Bueno, yo me acuerdo que yo veía eso por level, you know? O sea, niveles, que tal nivel, 3 oraciones. Ya cuando haces la confirmación, ya te tienes que saber las 6, 7 oraciones necesarias. y si pecas, ya sabes cuántas oraciones te van a dar. Y cuente pepitas. Literal. Sí. Uy, los rosarios, men. Los rosarios. Yo tengo una tía Melba. Te amo, lo siento. Pero, mi tía le encanta creo que hacer rosarios. Eso era mi niñez. Acompañaba a mi tía a hacer rosarios en la sala con mi prima. O Siempre. sea, tienes la imagen, pero no la tienes clara. Sí. Claro. Bueno, yo como tal no llegué a la confirmación, tenía 9 años y pues digamos que yo sabía de que mi papá servía. Mi papá creo que tocaba la Iglesia guitarra. católica, En ¿no? iglesia católica Ok. creo que tocaba la guitarra. Hermanos, levantemos nuestras manos. Manos, todo está pasando muy bien. Reina. Amén. Y creo que también estaba involucrado en lo que es dar clases, mentor, como él es licenciado, él es profesor. Y yo quería ser como mi papá. O sea, Como todo niño, ¿no? como El todo ejemplo niño. siempre va a ser nuestros entonces yo padres. quería servir. Entonces tú sabes que en la iglesia católica tienen, creo que son monaguillos, que Ajá, monaguillos. usan una túnica blanca con No me ojos. La acuerdo. túnica se llama hábito, ¿no? Usan el hábito. No sé, la verdad, Ya no hasta allá recuerdo. no llegué. De su mamá quería. ¿En Mamá serio? quería que yo fuera eso. Monaguillo, claro. Oh, ves, Estar mamá ahí, quería. pasarle la copa al padre y el Ajá. pañuelo Y no, yo quería ir con el humo. Ah. Sí. El- No, a mí me gustaba. No era el incienso, creo que se llama. Incienso, creo que sí. Incienso. Ay, pero a mí me perdónenme, es que yo gustaba no recuerdo ya nada. Me gustaba era la campana, Cucho. Yo pensé que sí me ¿Qué? gustaba. Era Uy, pero la campana solo es una vez. La hermanita del convento. No, me gustaba era la campana, Cucho. Porque yo siempre veía a los manes así. Temblaban, ok, ¿te acordás? ok, sí, sí. Temblaban. ¡Tin! Y yo contaba los segundos. 1, 2, 3. ¡Tin! Oh. No es así. Y buenos recuerdos. Infancia. Bueno, es que como yo les decía, yo quería ser con mi papá. Mi papá estaba sirviendo, entonces yo me expresé con uno de los líderes. ¿O sí? Y me dijeron, no, es que estás muy pequeño. Con 9 años. Con 9 años, creo que era 8 o 9, porque
que no sé, cuando yo me convertí fue después de mi cumpleaños de 9 años. Entonces, Ok. posiblemente tenía 8. Te dejaron un trauma, no puede servir, entonces dijo, me voy es a la cristiana, ya si me quieren. No. O sea, no, es que Buenos esto, días, pastor. no, esto tiene otro trasfondo. O sea, mi primo, que es amigo, hacemos lo mismo. Él es fotógrafo. Creo que yo lo considero el mejor Pero él fotógrafo sí de es Honduras. buen fotógrafo. Los dos somos buenos fotógrafos. O sea, él sí enfoca. No, pero él está en otro nivel. Yo lo admiro mucho, Juan Diego. Él es un año mayor que yo. Ok. Y él servía. O sea, él estaba ahí. En la Y todo- católica. Ajá, era monaguillo. Pues y- como monaguillo. Sí, entonces Como Diego, fotógrafo. bueno, entonces, La iglesia o sea, ya- mi papá sirve, yo quiero servir, yo tengo ese deseo de servir, mi primo está sirviendo, ok, voy a preguntar, no puedes porque eres muy pequeño, ok, ya después de eso como que me desanimó, y ahí fue cuando descubrí yo lo que yo estaba hecho para servir, Ok, para sí. servir a Dios, para servir a mi iglesia, Ok. pero el problema es que ya me habían dicho no, Ok. ya me habían dicho que no. Entonces pasaron unos meses, yo no iba a la iglesia. Mi mamá, o sea, nunca me presionó. Y cuando yo ya tengo los 9 años, llega un tío de Estados Unidos, yo estaba en mi país. Entonces él llegaba y le decía a mi abuela, hey, mira, aquí ¿Cómo se cae? Cristo te ama, le daba versículos, nos regaló una Biblia a cada uno. O sea, fue mi primera Biblia. Fue mi primera Biblia. Y fue ahí cuando yo tomé la decisión. De venirme a Estados Unidos. Hubiera querido. Pero no, tomé la decisión de dejar todo el rencor que había atrás, de decir, no, yo, ok, tío, quiero aceptar a Cristo como mi único Señor y Salvador. No. Yo a los 9 años, o sea, consígame una iglesia. O sea, él obviamente está en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos y yo estaba en Honduras, entonces fuimos a una iglesia que estaba cerca de la casa y ahí empezó todo, iba a la escuela dominical. Desde ahí empezaste a servir. No servía. No servía porque mi mayor miedo era de que me volvieran a decir que no. Muy pequeña. Ajá, sí, La perturbación ya lo... Sí, o sea, entonces... Psicólogo. Sí, o sea, ya era como que 2 veces no me pasa, dije. Ok. 2 veces no me pasa, entonces... Orgulloso muchacho. Orgulloso. Por cuestiones allá de- sí, pero acá no. Por Me la hacen una vez, no 2 veces. Sí, no 2 veces, o sea, por cuestiones de la vida, pues, dejé de ir a la iglesia porque es que era difícil el recorrido. Claro. Pero, o sea, siempre a un niño. Cuando me invitan a una iglesia, y ahí sí empiezo a servir. Pues empiezo a servir en áreas como que, cuidando a los niños, aquí, allá, aquí es. Aquí es. Entonces mi conversión es un poco de sub y baja, porque yo... O sea, desde los 9 años. O sea, no fue que desde los 9 años ya. No, De seguido, ¿no? No, yo me salí. Yo me salí porque me sentía solo. ¿Por qué me sentía solo? Porque es que mi mamá se mudó. O sea, mi mamá se vino para Estados Unidos. Ok. Y aquí está una pregunta. Tengo una duda ahí. ¿Ok? Por ejemplo, si tú ya eres salvo, estás con Dios, ¿se puede dejar de ser salvo? Ese tema de perder la salvación es like deep. O sea, yo creo que Porque, o sea, ahí está, ese, ¿no? ese O tema sea, nos costaría un capítulo completo. Pero, si usted me pregunta a mí, Un yo resumen. digo que la salvación sí se pierde. ¿Sí? Sí se Sí. pierde. O sea, digámoslo así, planteémoslo así. Nace o se hace, ¿verdad? Ok. Ok. Naces, eres, pero en algún momento puedes dejar de serlo. Claro. Claro, Claro. porque tu actitud, o sea, tu actitud. ¿Qué Porque- es lo que haces? Así mismo como dijimos que no se nace cristiano sino se hace por decisión, yo creo que también por decisión se puede dejar de ser cristiano. A lo Ok. mejor siempre va a tener la palabra sembrada en el corazón, siempre va como a recordarlo. Porque claro, ahí está. Pero es por un la ejemplo. misma Como decisión. Carlitos, ¿no? Ajá. Él iba, pero Sí. él dejó de... No, y Teo dijo algo, o sea, tienes la semilla sembrada. Sí. Ok, o sea, en el espacio de que yo dejé de ir a la iglesia, o sea, yo hacía algo malo, Nico. Teo. Yo hacía algo malo en mi adolescencia con mis amigos. Y yo después de hacer eso malo, yo decía, uy, no. O sea, me sentía Te sentías culpable. mal. Me Claro. sentía culpable, me sentía lo peor de este mundo. Ok. Pero, o sea, no era como que, me arrepiento. Porque es como, yo siempre decía, si estoy mal, estoy mal. O sea, tampoco voy a jugar con Dios. Claro, porque hay algunas personas que dicen eso. Tengo el ejemplo de algunos amigos que me dicen, "No, es que yo no voy a la iglesia porque yo sé que o me meto con Dios o nada. Claro. Entonces, Sí. como yo sé que nada, no va a estar firme, prefiero no Entonces, no. jugar con eso. Sí. Claro.
Bueno, entonces, como a los 16 años, volví a la iglesia donde estaba antes. Y ahí fue cuando el Señor me dio el ministerio. Ok. Me dio el ministerio y fue un evento. O sea, era yo detrás. El de las danzas. Danzas, claro. Claramente no. Pero sí, o sea, Pensamos lo mismo. esto... Yo también sabía que decía danzas, güey. Ok. Estuve en danza. Yo también. ¡No! Es de verdad. Yo serviría para danzas, pero es que a mí se me sale la salsita, el merengue. Y Empezó a hablar no, de mi poemas. hermano. No, estuve en danza, pero solo fui como a 3 ensayos. O sea, no era lo mío. No era lo tuyo. No era lo mío. Pero entonces yo entro a la iglesia de nuevo y empiezo a servir con los niños. Serví de ujier, serví en el En lo que te parqueo. pusieran. No, yo servía de todo. Con todo. amor. Claro, y en mi iglesia habían como 3 servicios en ese entonces y era como que, recibo en uno, sirvo en los otros 2. Oh, O eso sea, no sabía. Yo- sí. en la iglesia que yo iba en Colombia, que es de mis papás son pastores. Aclaración. Mis papás son pastores. Papi y mami los amo. En esa iglesia nosotros también teníamos 3 servicios los domingos. Y se veía igual. O sea, el primer servicio llegaban las personas a recibir, digamos, y los otros 2 servían. O servían el primero, Sí. recibían el segundo y Ey, servían qué el tercero. genial. Así. Sí. Genial, esa no me la sabía yo. Sí. O sea, era una tarde de servicio. Es más, incluso, Eso sí era todo el día iglesia. más que por decisión, digamos, era un requisito De verdad. para Oh, wow. servir, para servir un servicio, tienes que por lo menos recibir en uno. Sí, Porque sí. no puedes ok. dar algo que no has recibido. Ok. Sí. No, eso sí Anotado. está claro. Ush, barras. No, No, puedes eso dar sí. algo que No, no eso has es- recibido. Exacto. Me gusta esa. Me gusta esa. Creo que ya tenemos post para esta semana. Título del capítulo. Ya, ping. Chao. No puedes dar algo que no has recibido. Mateo Tun 2023. Ya. Mateo así. Pues yo entré a servir en el ministerio de multimedia. De multimedia. Sí, hubo una empujadita carnal. O sea, no les voy a mentir. Sí, hubo una persona que Andro, con la ayuda. había susodicha. había susodicha, pero es porque a mí me gustaba. Yo sea, pensé que entraste porque alguien te metió al... No fue eso. No fue porque... No, fue una fue por- excusa, un empujoncito. O fue un ya. empujoncito, pero o sea, yo ahorita lo reconozco. Estaba mal. En ese tiempo, no, yo por la iglesia. La iglesia, No, güey. pero ahora lo Yo soy mi reconozco. pastor, La nada me iglesia. faltará. Dios primero que todo. Lo Al ladito reconozco. de la susodicha. Lo reconozco. Fue por una niña que estaba en danza. Mm. Entonces venía el mega evento. Era Ok. como en octubre el evento. Y era como que los de multimedia estaban cerca de las de danza. Porque probaban cámaras, micrófonos. Y era como que, aquí es. O sea que, pero tú estando danzando no pasabas más tiempo con ella. No, es que Ah, eran porque como ahora Ahora tiene recuerde. sentido. Por eso fue que se metió a danza. La verdad, se metía a danzas por eso. No. Cuando me metí a danza, Ahí la conoció. no. Porque lo que pasa es que como eran varios servicios, eran varios grupos de danza. Entonces, no yo lo nunca me la había metieron topado. En el grupo que era. No, nunca me la había topado. O sea, yo ahí cero. No O sea que la iglesia era conocías. grande. Sí, es grande, Uy, es qué grande. genial. Es grande. Y entonces, yo cuando estoy en el día 2 del mega evento, aquí están predicando, yo estoy detrás de una cámara. No pensé que ese día iba a estar detrás de una cámara porque yo entré como asistente. Igual. O sea, como a recoger cables. A recoger cables, Oh, a probar conectar. cámara. Y yo dije, después de este evento me salgo. Ok. Porque ya O sea, era fue, como la Este misión. evento me meto, me acerco a ella y chao. Me acerco a ella, le pido el Le número. pide el número y nos vamos. y nos Instagram vamos. y O sea, chao. la misión era súper carnal. O sea, literal. Y es cuando Dios tocó mi corazón. Wow. Wow, ok. Entonces, yo le tengo bastante aprecio a este ministerio. Guau, princesa. Yo le tengo mucho amor a este ministerio. O sea, Ok. el ministerio que Dios me dio, Ah, el ministerio gracias a que Dios. Dios me habló. Y, o sea, servir para estos... Es tu pasión. O sea, es mi pasión. O sea, ustedes dos lo saben. Sí, Me no, es tu encanta pasión, salir, total. agarrar una cámara. Es primera vez que estoy enfrente de una cámara. Ey, ¿cómo se siente? Se siente diferente. Ya, No. es bueno estar enfocándola ahí. Haga mal. Sí. Y ahorita, Ahora sé lo que se siente y no, o sea, es mi ministerio y yo voy a caminar de la mano de Dios Sí. detrás de mi ministerio. Ok. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos, de servir en mi iglesia en este ministerio y ahora estoy más enfocado en Dios que de lo que estaba yo antes. Wow. Ok. O sea, ahora yo tengo mi meta clara. O sea, mi La meta clara madurez. es... No, sí, pues claro, ahora ya son 22 años. Y no, y como yo
siempre lo digo, o sea, este ministerio, o sea, no es como algo, o sea, es algo técnico, pero no se basa en lo técnico. Estamos hablando de que por tú estar sirviendo detrás de una cámara, no eres menos del que está cantando. O sea, estamos Total, hablando... porque la cara de la iglesia siempre dicen que son los cantantes y el pastor, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita desenfoque. Estamos hablando con el guitarrista. Don guitarrista, le Don dicen. guitarras. Don guitarras, don bajo, don todo. Yo siempre he dicho, o sea, este ministerio es para evangelizar, porque la grabación se queda en una red social o en un Me canal. parece a mí muy valioso porque es el ministerio que importante. siempre está detrás. Es Sí. importante. Que nunca se lleva los créditos ni nada, pero es bastante importante. Sí, o sea, yo Se siempre... puede poner créditos ahí, production. No, yo me acuerdo cuando iba de gira en mi iglesia, entonces llevaban al Ministerio de Alabanza, al Ministerio de Ujieres y al Ministerio de Multimedia, ¿no? Para grabar todo. Y al final la iglesia que nos invitaba siempre decía, no, un aplauso al pastor y a su grupo de alabanza y a sus ujieres. Nosotros no nos decían nada. Claro. Pero no nos desanimaban. Desprecio. No era desprecio. Deshonra. Era porque no, o sea... Desgracia. Pero está marcado porque todavía lo tiene ahí presente. No. Hay que soltar, mi hermano. No. Hay que soltar, perdonar. El próximo vamos a hablar del perdón. Sí, es que no, porque, o sea, algo está pasando por acá. Está peligroso el asunto. No, Ay. y o sea, nunca me desanimó. Siempre era como que la misma gana porque es lo que me apasiona. Al final, eso es lo lindo. Sí. Porque cuando tú empiezas a servir, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, te sientes completamente. Yo me he sentido así. En lo poquito que he podido compartir, que he sentido, como que uno se siente realizado, uno se siente que sirve en algo. A veces uno llega en la vida que uno dice, ¿qué hago? ¿Para qué estoy hecho? ¿Sí? A veces nos preocupamos hasta por el estudio, man. ¿En qué voy a estudiar? Ujú. ¿Qué carrera voy a elegir? No, y cuando salga a estudiar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero no te preocupes. Encontraré trabajo. Ajá. Uy, eso sí, porque en nuestros países al principio, antes de cuando yo me vine, a mí habían muchos adolescentes, jóvenes que ya salían de sus carreras y preocupados por eso, Sí. porque qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, es más como que Dios tiene preparado para mí y estar consciente de eso. Siempre es como estar consciente y te sientes abrigado, te sientes protegido de que pase lo que pase o venga lo que venga, Dios está contigo, ¿sí? Y Él está como preparado y se siente mejor en la iglesia. Claro. Cuando tú ayudas, sirves, cuando, tú sabes que lo que tú estás haciendo, que es como en cámaras, va a transmitir hacia otras personas. O hay veces sugieres que tú sirves, la gente se siente acogida, la gente se siente bien, siendo alabanza que, no nos digamos mentiras, la alabanza es parte vital. Sí. Porque una buena alabanza, la gente se conecta con Dios más que todo. Casi como el ambiente. El ambiente, o sea, cambia el chip totalmente, pero es como ese calor, esa satisfacción de que estás haciendo el bien, Estoy siendo útil. me estás siendo Aparte. útil, estás ayudando a los demás y todo eso lo está viendo una persona, Claro. que es el más importante, que es Dios. Muchachos, para mí fue un placer. Primer Claro que sí. primera Primer historia. capítulo, lo Wow. sacamos adelante. Primero los veo, me gusta verlos. El chévere primer compartir. capítulo. Después de muchos obstáculos, muchas trabas. Oh, sí. Honrado lograr. me siento muy honrado de tenerlos aquí como compañeros. Es un privilegio, es un privilegio. Igualmente la verdad. Para ustedes, todos. gracias por vernos. Agradecido y espero que, no sé, próximo capítulo. Vernos y escucharnos, porque también vamos a salir en todas las plataformas digitales. Claro, ¿sí? si usted está escuchando es Apple Podcast, Spotify, Google Ok. Podcast. Estamos en todas las plataformas de Tenemos podcast. Deezer. Plataformas, redes, Exacto. de todo. Entonces, en Instagram, todas las plataformas nos ¿cómo aparecemos encuentran en como Instagram? Parchando un rato. Facebook, Parchando un rato. TikTok. Parchando un rato. No bailamos. No bailamos. no No bailamos. hay bailes. No esperen bailes porque no lo va a Exacto. ver. En todas Ni nuestras redes trends. nos encuentra como Parchando un rato, igual en todas las plataformas. Y si usted no se está viendo en YouTube, también Parchando un rato, suscríbase. Muchas gracias por parcharse un rato con nosotros. Agradecidos. Nos vemos en el otro capítulo. Chao. Qué bendición, qué En bendición. próxima semana, misma hora, mismo canal. Ahí nos van a encontrar. Síganos en todas nuestras redes y que Dios los bendiga. Me da risa que yo chao y ustedes siguieron. ¿no? Chévere. El muchacho ya se va. Conectados, conectados. Chao. ¿Sabe qué? no, Chao. Cerrando un rato. La verdad es que ya no fuimos.